Nosotros hemos dejado para un bloque siguiente algunos detalles que llaman la atención de la manera en que el fiscal Drasile relató cómo se acercó a la escena del hecho. Él cuenta, por ejemplo, que el auto estaba cerrado en todas sus puertas menos la puerta del conductor. Dice que él abrió esa puerta, dice que él apagó el auto. Cualquier perito que conozca de una escena del crimen dice que eso es un error porque eso ensucia los dos únicos lugares donde se podría, en una de esas, haber encontrado una huella. Por ejemplo, apagó el auto y no hay manera de saber cuánto tiempo llevaba prendido ese auto y si ese tiempo se correspondía con el tiempo que llevaba muerto Alós. Todos esos detalles, ¿qué le hacen pensar a usted a la hora de ver esta investigación que se lleva adelante en la justicia provincial? Le voy a contestar desde la experiencia, desde el sentido común, desde el conocimiento de la técnica en materia criminalística. Evidentemente que no se han respetado los protocolos que se deben seguir en la intervención de un episodio tan particular, tan grave y en medio de un escenario tan delicado como es lo que acababa de acontecer, la investigación originada a partir del material difundido por el programa ADN. La muerte de un miembro de una fuerza que estaba fuertemente investigada y luego fue acreditada. A la luz de la investigación están detenidos 6 miembros de la Brigada de Narcotráfico. Es decir, debía existir más celo aún en preservar la escena. Una notebook donde la viuda misma se encargó de explicarle personalmente al doctor Senestral y luego en el diseño de una presentación a la manera de denuncia, que era donde almacenaba todo el material correspondiente a la actividad laboral que él desplegaba en drogas peligrosas, procedimientos, horarios, personas, y distribución de roles. ¿Por qué? No apareció, o mejor dicho, desapareció por un lapso temporal lo suficientemente extenso como para modificar, alterar, suprimir. ¿Cómo saben que desapareció? ¿De dónde surge ese dato? Surge de la propia investigación, surge de testimonios y cuando hablo de la investigación surge de la propia instrucción que contienen los dos cuerpos al que permanentemente hace referencia el doctor Drasile. Doctor Nagy, volviendo a la carta, después le voy a hacer una pregunta que tiene que ver justamente con un tema que se instaló, que era la cuestión de cómo le afectó la muerte del padre. Comienza diciendo en esta carta a Alós: Roxana, quiero agradecerte por tu amor y tu paciencia. Sé que no fui un buen marido, ya que dediqué más días a la policía y en especial a luchar contra los narcotraficantes. Pero sabés que este es un año muy difícil, ya que no puedo superar la muerte de mi padre. Lo amo y lo extraño mucho. Aquí da a entender que el primer motivo por el cual se quita la vida es que no puede superar la muerte del padre, que lo ama y que lo extraña mucho, y es más, dijeron desde la policía que se pegó un tiro donde arrojaron las cenizas del padre. ¿Es así? ¿Estaba tan conmocionado por la muerte de su papá? En la búsqueda de la justicia y lograr esclarecer la verdad real, no solamente se deben manejar a cuestiones técnicas, sino que la parte humana y el manejo de algunos elementos que tienen que ver con la sensibilidad son fundamentales. Hace 48 horas que he asumido la representación cuando esta mujer me entrevista en un estado de conmoción, absolutamente desorientada, confundida, y procuré llegar al fondo de su mensaje. Y el fondo de su mensaje tenía que ver no con una expresión que nace, reitero, de la subjetividad producto del estado emocional que estaba viviendo, sino que se apoyaba en forma muy sólida sobre elementos objetivos. Paso a considerar algunos aspectos puntuales que revisten inusitada gravedad. Desde la misma fuente judicial que alimentó a distintos medios periodísticos, abonando y fortaleciendo la hipótesis del suicidio, se hicieron públicas 2 cuestiones. Primero, que estaba transitando por un pozo depresivo, que no lo podía superar, un pozo que comienza ya en sus albores por el mes de junio con la muerte del padre, que el padre era policía, que falleció a los 67 años, un 20 de junio, que fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en Bosque Alegre, que precisamente es el lugar donde aparece el cuerpo de Alós, y que ese fue el escenario que utilizó Juan Alós para unirse casi espiritualmente con su padre. Claro, dice esto, lo extraño y lo quiero mucho. Más allá de esto,
La información que es de público conocimiento y que tienen registrados todos los medios de prensa no se ajusta a la verdad y fue difundida desde la misma Fiscalía. El padre de Juan Alos nunca fue policía, fue empleado, no perteneció a la fuerza policial, fue empleado de una empresa de colectivos SATAC y se jubiló en esa actividad. Las cenizas del padre de Juan Alos no fueron esparcidas en Bosque Alegre, sino en Monte Comán, una provincia de Mendoza, bajo circunstancias muy especiales. Si estaba depresivo, lo afectó la muerte del padre como lo puede afectar a cualquier ser humano que vive un momento de tanto dolor por la pérdida de un ser querido, pero de ninguna manera estaba depresivo. Es más, de haber estado sumido en un estado de depresión, como se encargó la fuente tribunalicia de explicar y reflejaron los medios de prensa, la misma fuerza, como hace habitualmente, debe separarlo, retirarle por cuestiones de prudencia el arma reglamentaria y someterlo a una carpeta psiquiátrica. Si eso no se hizo es porque se está corroborando que lo que dice la viuda y los momentos anteriores en nada se compadecen con la versión dada desde un principio. Nayi, independientemente de si fue suicidio o no, que creo que es una investigación muy compleja porque además es muy difícil entrar en la cabeza de una persona que no está. Pero independientemente de eso, la señora de Alos plantea que él tenía, en relación con sus jefes, en relación con la división de drogas, en relación con la compleja trama de relaciones dentro de esa estructura, algún problema, que tenía miedo de lo que podía pasarle. ¿Cuenta algo de lo que es el caso de los narcopolicías? Cuenta algo que sí es relevante, en lo demás no conoce ningún otro elemento que pueda contribuir a la investigación y está absolutamente decidida porque la vida del marido no se la va a devolver nadie. Lo que quiere es vivir el duelo por esa irreparable pérdida en paz. Lo que ella cuenta es que a partir del informe de ADN y todo lo que desató esta seria, profunda, histórica investigación, reacciona de la siguiente manera: no sumiéndose en el dolor diciendo me voy a quitar la vida. No era la forma de ser, no era el temperamento ni la personalidad. Adoptó la firme decisión de elegir la mejor ropa, seleccionarla y comunicarle a la Fiscalía del doctor Senestrari qué era lo que sabía respecto de lo que se había publicado en ADN. Su trabajo, su rol de combate, la distribución de tareas y a cargo de quién estaba cada operativa. Se levantó al día siguiente, día 5 de septiembre, con la firme decisión. Es más, no la acompañó al sanatorio Aconcagua un hombre que vivía muy cerca de su esposa y permanentemente fue un aliado a lo largo de los 8 meses de embarazo, como lo hizo con las otras 2 criaturas. No cumplió con ese mandato moral, de acuerdo a sus convicciones, para cumplir un cometido: ir a la Fiscalía Federal y contar su verdad. A la tarde del día 5 de septiembre se encuentra en el sanatorio Aconcagua porque surgió una complicación en el estado de salud de la viuda y se encuentra con su marido. A metros, el sargento Osorio, el suboficial Osorio, bajo la atenta mirada alcanzó a decirle de Osorio a su esposa, cuando ésta le preguntó las razones por las cuales no había ido a la Fiscalía, de que había recibido una orden superior y le habían prohibido hablar. Evidentemente que... Alos quería hablar. Alos quería, primero, presentarse a la justicia, y estamos hablando de la justicia federal, y quería hablar, contar su verdad. Yo no voy a hacer un alegato aquí porque no me corresponde si era inocente o era culpable o estaba involucrado o no. Lo que sí me corresponde desde la querella es contribuir y honrar los objetivos del proceso penal para que se esclarezca la verdad real. Y la verdad real está orientada a la luz de una serie de elementos, en parte que acabo de mencionar, y otros que son bastante abundantes, relacionados con la hipótesis que no tiene que ver con una autoeliminación. Doctor Nayi, muchas gracias, y bueno, seguiremos también convocando quizás para seguir discutiendo esto porque, como hablábamos antes, se ha destapado una olla, no sabemos bien todavía qué hay dentro de esa olla. Bueno, seguimos en Justicia Legítima, vamos a hablar de las redes sociales, pero después les vamos a contar también que intentamos gestionar una entrevista con Rafael Sosa, intentamos gestionar una entrevista telefónica con él,
estuvimos cerca, hablamos telefónicamente de otras cosas, pero él prefirió no hablar. Vamos a contar ese contexto y trataremos de analizar cuál ha sido la tarea del fiscal Drasile hasta ahora, con algunos detalles, Miguel, que nos llaman la atención, que nos parecen que son poco prolijos, al menos, por lo menos podemos llamarlos así, a la hora de proteger la escena del hecho. Y además vamos a seguir repasando algunos párrafos particulares de la carta que dejó Juan Alós, o que supuestamente dejó Juan Alós a su mujer.